Buenas, buenas. Hoy, día de grabación, es sábado 21 de junio y son las 9:55 de la noche. Este es un programa más de Convergencia que corresponde a la semana del lunes 16 de junio al domingo 22 de junio. Y un saludo a Ana Cris, ¿cómo está? Saludos, Richard. Como siempre es un gusto estar con vos y analizar la semana para todos los costarricenses. Hoy la dinámica va a ser un poquito distinta, ¿ok? Porque hay varios temas que han sucedido en la semana. Vamos a tratar de tocar del lunes al jueves puntualmente y de la manera más ágil los temas que sucedieron para llegar al viernes y profundizar en la noticia que surgió a raíz de la prohibición del Tribunal Supremo de Elecciones para que el gobierno no pueda publicar, ¿verdad?, sus logros a partir del 7 de octubre, que es cuando comienza ya como la campaña más formalmente. Eso lo vamos a ver en ese momento y vamos a implementar algunas informaciones que hemos recabado. Entonces, por favor, esperemos eso que es el plato fuerte. Ahorita vamos a ir agilitos. No voy a hablar mucho porque ya dijeron de que por ahí un par de comentarios, ¿verdad? De que hablo mucho y no dejo hablar a Ana Cris y no quiero que eso, que se dé esa impresión. Sin embargo, lo único que he hecho hasta ahorita es hablar. Entonces, vamos a comenzar de una vez, Ana Cris. Y por favor, si ustedes consideran que lo que van a ver acá es importante, compártanlo. Ana Cris, comencemos, lunes. Compártanlo y solo quiero aclarar Sí. que Richard y yo somos dos personalidades diferentes. Él es más extenso y yo soy más puntual. Por eso creo que nos hemos cabido en esas dos redes precisamente. Quiero comenzar con el Exacto. lunes porque el RPSAP fue contratado, Richard. Recordar que es el sistema en el que se conjunta el tema administrativo, financiero y de logística. Se encuentra enlazado en sí y esto durante la semana va a ser noticia importante. Recordar que el RPSAP es un método importante que tomó la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene un costo aproximado de 27.000 millones de colones. Eso posteriormente se va a ver durante la semana en una comisión, en la comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por cierto, se presentaron, bueno, lo veremos ahora más adelante. Eso es lo que quería puntualmente agregarles. Sí, eso es importante porque igual lo comentamos en el capítulo anterior, la semana pasada. Correcto. El RPSAP viene a hacer aquello que es indispensable, por ejemplo, en una empresa, una organización que mueve productos, que los mueve de un lugar para otro, y que compra y vende o entrega, en el caso de la caja, los medicamentos, ¿verdad? Eh, Recordemos que cuando empezó este gobierno, el presidente dijo, no puede ser que hayan ciento y pico, doscientos y pico de Unidades de compra. dependencias, Correcto. unidades de compra, o sea, Correcto. compradores dentro de la caja comprando lo mismo a diferentes personas. No se sabía exactamente cuánto costaban las cosas, por qué en un lugar la compraban a un precio y en otro lugar a otra, si las medicinas están en buen estado o no. Todo eso es elemental. Y parte del éxito de una institución es la eficiencia de los recursos. Entonces, obviamente va a costar implementarlo porque la caja es un monstruo a nivel de tamaño, ¿verdad? Y de complejidad, pero va a ser muy necesario. Entonces, ahí está la primera noticia. Aunando a eso, recordarles que pasó de las ciento y tantas unidades a 16, que eso quedó claramente establecido. La otra noticia del día lunes fue el allanamiento grande que se dio por un supuesto lavado de dinero, donde fueron varios lugares que se allanan y dentro del más importante fue que confiscaron una subasta ganadera. Eso es importante porque durante la semana también esto es noticia y por cierto, esto es una de las cosas que está atacando pues el OIJ y generando a través también del Ministerio de Seguridad. Por cierto, en esto tiene un gran protagonismo la unidad de la PCD costarricenses que fue sacada de APM Terminals Ujú. y fue sacada prácticamente a calle. Ya se dio, yo no sé si recuerdan lo que pasó la semana pasada con San Carlos, ¿verdad? Y esto también es parte de ese seguimiento que se está dando a nivel nacional que me parece que es importante para poder hacer, para combatir todo lo que tiene que ver con este mal que nos atañe a todos nosotros.
Sí, con esto uno recuerda cuando el presidente reclamó en algún momento que se debía tener algún tipo de control en las subastas ganaderas. Hubo descontento de algún sector ganadero. Obviamente, pues los que están limpios de todo pecado dicen, ¿por qué Ujú. nos meten en ese saco? ¿Verdad? Eso es totalmente entendible. Pero al parecer, probablemente, supuestamente, podría, como, a ver, en las subastas ganaderas todo se mueve en efectivo. Correcto. Entonces, pueden pasar muchas cosas, No, los controles no ¿verdad? están muy claros, porque al hacerse en O no hay efectivo, controles de repente, sí, ¿verdad? O los correcto. controles que debieran haber en ese tipo de situaciones. Entonces, ahí venía el proyecto del areteo, justamente para ver de que una res, ¿verdad? Una vaca no se vendiera dos, tres, cuatro, cinco veces. Es, Entonces, ¿qué pasa con el dinero, etcétera? Pero bueno, no estamos diciendo que el negocio de las subastas ganaderas esté no, impregnado por este tipo de delitos. Sin embargo, una de sea. las intervenciones fue a una subasta ganadera y el tiempo dirá a ver qué trascendencia Que tiene dice eso, la ¿verdad? investigación. Que por cierto, aquí quiero agregarles, costarricenses, que este fue un tema de parte del gobierno, de parte del el ministro de Agricultura y Ganadería. Él quería poner un control. Ujú, Cuando se dio esto, se dio como una resistencia de parte de los ganaderos, inclusive me parece que, no sé si recuerdan que hubo un intercambio de palabras. ujú. No sé si estoy clara que fue en San Carlos, donde Sí, una creo persona que llega sí. y le reclama, ¿verdad? Creo que fue en San Carlos, Al donde le presidente reclama o por al su... ministro, creo, a uno de los Ajá. dos. Ajá. Le reclaman que por qué, que esto y que el otro. Inclusive andaban pues presunciones de que supuestamente quería el oficialismo intervenir con el Ministerio de Hacienda en este sentido. Y vean ustedes, caemos en esta realidad en este momento de lo que está pasando y de la necesidad. Por cierto, que el gobierno, a raíz de esa situación, puso un proyecto de ley dentro de esto. Era muy amplio el proyecto que tenía que ver con el areteo, y lamentablemente ese proyecto de ley fue archivado en la Comisión de Seguridad. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Por En ahora, medio de esa polémica por ahora. sí, Pero el hecho de que lamentablemente a veces pagan justo por pecadores, a veces en ese tipo de cosas se necesita regulación, ¿verdad? Para tener claridad. Y evidentemente el tema del areteo, pues puede representar alguna inversión no planificada por parte de algunos ganaderos. Ahí estaban hablando de planes de cómo se podía implementar, porque evidentemente pues cuesta, o sea, hay que comprar el arete sí, y todo eso, pero es necesario. Es sí, necesario por un tema de orden, es necesario por un tema de calidad y es necesario para evitar eventuales posibles actos ilegales. sí, sí, Ujú. sí. Y lo veremos ahora durante la semana. Exacto. Ahora pasamos al martes. El Ujú. martes hay un tema importante. Se reanudaron las negociaciones del FES, y donde puntualmente, costarricenses, el gobierno ofrece un 0,5% sobre la base, ¿verdad? Que ya ellos tienen, ¿verdad? Ujú. Y las universidades están proponiendo un 2,5%. En esa reunión se presentaron, como siempre, varias representaciones de estudiantes, rectores, etcétera. Por cierto, se presentó el rector de la Universidad de Costa Rica, que ese ha sido un tema que ha sido, pues, que ese ha sido un tema que ha sido de escucha, ¿verdad? Digital, donde han habido diversos reportajes que ustedes los han podido ver. Y también estuvo el rector de la UTN, ¿verdad? Que también ha sido objeto de esos reportajes de parte de Canalopa. Y pues eso es lo que propusieron. Dentro de las cosas que proponen, supuestamente es la cantidad de posibles estudiantes que vayan a ser becados, y que por eso se justifica el 2,5% de aumento. Ay, vea, esto es como un déjà vu. Técnicamente. Es un déjà vu completamente porque el año pasado estábamos en las mismas, ¿verdad? Sí, Exactamente en las mismas, pero hay una gran diferencia. En estos meses han salido los reportajes principalmente, ¿verdad? De Central Noticias de OPA sobre el traslado de categoría, creo que es el término correcto, de 22 funcionarios de la UCR a una categoría distinta donde ganan más.
Por eso Sí. el rector decía, es que no es un aumento, ¿verdad? Porque digamos que usted es profesional uno en un departamento y gana tanto, Ujú. ok, gana 1 millón, por ejemplo. Un aumento sería que usted siga siendo profesional uno y le suba 1,5 millones. Pero si yo le digo, no, la voy a mover a profesional 2 y ahí gana 1,5 millones, no fue aumento, fue traslado de categoría. Ok, Es como decir, no te aumenté, pero hice otra cosa. Es como una definición diferente para la hacer lo idea es que mismo. al final el Sí. funcionario gana más y hay que ver si está justificado Y, o no. y el objeto Y es el mismo. exacto. Y después salen los reportajes de la UTN, que ahora están en ese jaleo entre ambas partes, ¿verdad? Entre OPA y la UTN, a ver si lo que dijo OPA era correcto o no, porque la UTN dice que no es Derechos de correcto, pero el respuesta. rector no le da una entrevista a Douglas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí, en esa entrevista es donde uno podría contraponer los criterios. Lo que pasa es que esto, bueno, y un hecho más Sí. el rector de la UNED que dice en una reunión con sindicatos, ¿verdad? Lo siguiente, si no aumentan el FES, no hay aumento de salarios. Hay Por aumentos eso hay que altos. decirle a la comunidad universitaria que salga a marchar, porque de lo contrario, los salarios no se pueden aumentar. Y El ahí FES estaban tiene que presentes todos aumentar. los sindicatos costarricenses para ponerles en contexto. Exacto, Entonces estaban exacto. reclamando pues más aumentos salariales, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros nos replanteamos, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó acá? ¿Es para un aumento salarial o es para las becas? Entonces ese es el control al cual nosotros pues tenemos que poner en contexto, ¿verdad? Yo insisto que a las universidades públicas les hace falta explicar en gráficos y con números cuántas becas dan, Ujú, cuántos tipos de becas hay, ujú, cuántas las reciben personas que necesiten la beca por tema económico, cuántas las reciben por algún beneficio, por ejemplo, qué sé yo, por ser familiar de funcionario, ujú. ¿ok? O por tema de éxito académico, por ejemplo, para determinar eso, porque si hay personas que pueden pagar, y reciben una beca por el motivo que sea, de alguna manera ese monto que se le está dando se le podría dar a una persona que quiere y necesita estudiar y no puede por un tema de dinero. Entonces, es ahí donde uno se pone a pensar cómo se están gestionando las becas y cuando se otorga el FES con algún tipo de aumento, cuánto de eso de verdad le va a llegar a las becas. Yo solo quería agregar que eso que está diciendo Richard, en comisiones de enlace previas, se ha hecho una solicitud de términos financieros y estadísticos. Ujú. Y en varias ocasiones, por diferentes jerarcas, se ha dicho que ellos no quieren entregarlo. Y ese es el problema. Aquí como costarricenses, jefes, productores de impuestos, etcétera, que son los que le proveen el mantenimiento a las universidades, decimos, bueno, la autonomía eh, es igual a independencia o es igual a no presentar estados financieros claros, ¿verdad? Sí, es que una Debidamente cosa es una cosa auditados. y la otra cosa es otra cosa, ¿verdad? O sea, una cosa es que puedan tomar decisiones por su propia cuenta y otra cosa es que tomen decisiones por su propia cuenta, pero que también al mismo tiempo presenten una rendición de cuentas. Por cierto que entre los cambios estructurales que se han planteado de diferentes especialistas en temas constitucionales, se ha replanteado una aclaración en la constitución política sobre eso. Ujú. Esas han sido como las soluciones a esa situación. Sí, pero qué triste que haya que llegar a eso, Hay que llegar a eso porque ¿verdad? O lamentablemente sea, rehuyen como cuando rehuye una gallina, de que sí, una reforma constitucional demora mucho de- tiempo, ¿verdad? Son varios procesos que tiene que llevarse a cabo y mientras estamos en estas discusiones, si están otorgando bien las becas, muestren los números y analicemos si está realmente siendo bien gestionado eso y cuánto de lo que se da de aumento de FES o se corresponde. Ahora, para becas, ¿verdad? Ahora, yo he escuchado a un novio decir, el aumento es de 0,5 punto. hasta ahí. Sí, no, no dijo que no va a negociar más. O sea, Entonces porque ahí, es lo que la técnica dice. sí.
No, y en la inflación corresponde, y si llaman a la Contralora, si se diera el caso en que se levantan de la mesa y no va a haber negociación y la comisión de enlace no termina, ¿verdad?, de dar la negociación, entonces van a llamar de nuevo a la Contralora les va a decir lo mismo que el año pasado, que corresponde con respecto a la inflación, y esperemos en Dios, costarricenses, que no exista un Carlos Felipe en esa Y, comisión o y Alejandro un Pacheco, Alejandro Pacheco que le haya dado y regalado al FES semejante cantidad de dinero. sí, recordemos, fueron 11.000 millones de colones. Pero bueno, ¿qué más pasó? Se rechazó la visa de Johnny Araya, que por cierto ese había sido un rumor de la semana pasada, costarricenses, y pues parece que los rumores últimamente son muy certeros porque trajeron esto a colación y obviamente precisamente el martes salió la noticia de que el señor Johnny Araya pues había perdido su visa. Digamos, para ser más estrictos, ¿verdad? No se la quitaron, sencillamente no se la renovaron. Creo No que se la así fue, renovaron. ¿verdad? No se la renovaron y ahí estarán las consideraciones, ¿verdad? Igual que con Oscar Arias, cuando le quitaron la visa, a él le dijeron los motivos. Él dijo que no al inicio y después Ay, dijo sí. muy por encima por qué. Entonces me imagino que Johnny Araya debe saber por qué no se la renovaron. Y Si él llamó a fue a una pedir. conferencia de prensa y dijo que no, cuando sí, y empezó a hacer un análisis histórico ¿Cuál análisis? bárbaro. Eso fue una antología, ¿verdad? Lo que hizo. Pero bueno, en fin, Sí. de eso ya hice un video que me costó medio hígado. Ok. Y siguiendo las noticias, recordando lo que pasó con el allanamiento de la subasta ganadera, Ujú. resulta que hubo un comunicado del OIJ donde le devuelve la subasta ganadera a los sospechosos porque supuestamente no existe fondos para el mantenimiento del inmueble. Y aquí me quedo, costarricenses, porque por ley el ICD es el encargado de hacer el mantenimiento de esos inmuebles o muebles o semovientes que se encuentran confiscados, ellos se encargan de eso por ley. Yo no Ujú. sé qué habrá pasado ahí, qué desconecte o qué punto específico no tenemos acá en contexto, pero don Mario Zamora dejó muy claro eso. Por ley, el ICD tiene que encargarse de eso. Ok, ahí tienen que ver, vea, todo lo que tenga que ver con recursos del Estado, en cualquier institución o poder, se tiene que analizar la eficiencia del uso de los recursos. Y el jueves, no me estoy adelantando, nada más que quiero comentar, el Sí, jueves es yo le para poner en hice, contexto, sí. exacto, yo le hice una entrevista a don Gilbert Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y cuando estábamos hablando del tema de seguridad, yo le pregunté, ¿no se puede analizar la opción de ver, por ejemplo, en el Poder Judicial cómo se está utilizando el dinero? No digo que se esté utilizando mal o ilegalmente. Estoy Ujú, diciendo que hasta qué punto tienen definido cuánto cuesta cada proceso y, por ejemplo, cómo impacta que la decisión de uno o de varios jueces eh, hagan que una persona pase más de 300 veces por el sistema judicial. Y en palabra de don Gilbert Jiménez, ahí está en la entrevista, sí, Gilbert yo la Jiménez vi. dijo que él ha tratado de ver ese tema y él comparó al Poder Judicial con el Partido de Liberación Nacional. Y que entonces que vienen temas de inconstitucionalidad y que esto no se puede por tal cosa y que esto no se puede por tal otra. Entonces es ahí donde uno dice los temas de gobernanza, digamos, están enredados y amarrados de tal forma que cosas tan elementales que, por ejemplo, en una empresa privada se hacen así, Exacto. las decisiones en junta directiva se toman así y se ejecutan así y Ujú. resultado la próxima semana, ¿verdad? Entonces, Qué raro. No sé por qué siento yo, si será un sentimiento mío que últimamente el FES, el Poder Judicial, se me parecen, por un tema de gobernanza, no quieren dar presuntamente cuentas. es que es el tema de la independencia y ay, ¿cómo dice las universidades privadas? Autonomía La autonomía universitaria. y la independencia, que está muy bien que sean Ujú. autónomos e independientes, pero eso es una cosa y otra cosa distinta es rendir cuentas y hacer uso eficiente de los fondos. Es que no Así son de sencillo. autónomos económicamente, entonces deben de,
dependen de recursos públicos. Son autónomos en decisiones. Entonces, la autonomía en la decisión es de que no soy autónomo en los recursos porque no produzco, en el caso de las universidades públicas, no produzco lo que yo utilizo, pero soy autónomo en decidir si rindo las cuentas como me las piden o no. Ese es el tema. Bueno, Siguiente. también pasamos al siguiente punto, que fue la comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social, que por cierto también se dio la comparecencia de los personeros que tienen a cargo el RPSAP. Por eso les Ujú, decía yo que esto iba a seguir noticia en la semana. Estos personeros, por cierto, fueron los que fueron objeto de los allanamientos costarricenses, ¿recuerdan? En el capítulo anterior hablamos de eso precisamente. Y ujú, cuando digamos que solo giraron alrededor del RPSAP, de la importancia, de cuánto tiene el costo. Esto debió haberse puesto, por cierto, desde el 2023. Desde enero del 2023 debió haber estado en uso, pero por una ujú, serie de situaciones internas, incluyendo las gerencias financieras y otros, presuntamente, pues hubieron objeciones de las cuales no permitieron que se pusiera en marcha. Recordar que lo que les dije anteriormente, que tuvo un costo de aproximadamente 27.000 millones de colones ujú. y va para 16 unidades que incluyen el tema administrativo, financiero, logística enlazada, pues también todo lo que tiene que ver con farmacia, bodegaje, bueno, etcétera. Es algo gigantesco que, como ya hemos hablado, toda empresa privada ya lo tiene en uso y es el AVE. Por cierto, los diputados de oposición específicamente empezaron a hablar que habían habido varias falencias, que los sindicatos se oponían, por ejemplo, y que pues habían un montón de situaciones que ellos estaban en contra porque no funcionaba bien. Eh, yo investigando sobre el RP funciona técnicamente de la siguiente manera y por favor dejen en los comentarios sobre este tema para ver si lo que yo investigué es correcto o no. Pero Ok. el RP SAP es un sistema que sobre la marcha se le hacen los cambios o se hacen las diferentes, pues, diferentes situaciones que usted deba de cambiar. Así es como funciona. No puede hacerse de otra manera porque esos cambios obedecen a el lugar específico donde se dé. Obviamente la caja es un monstruo y por supuesto que se van a dar diferentes pues inconsistencias en las cuales pues no precisamente, además también muy probablemente algunos personajes lo extrapolaron. Es que vamos a ver, es como comprar un pantalón, ¿ok? Sí, Uno no, rara vez uno puede conseguir un pantalón que le queda perfecto en la cintura, en el tiro, en el largo de la pierna, ¿verdad? exacto. Es muy difícil, y más cuando uno está así medio gruesito como uno. Entonces, ¿qué pasa? Que uno compra el pantalón y después lo lleva a que lo adapten a las necesidades de uno. Hay gente que pide que lo hagan más tubo, hay gente que piden que ajuste por allá, que ajuste por Por los acá, ¿verdad? gustos. Sí, y el ruedo, digamos, y todo ese asunto. El RPSAP es un programa que viene como viene y solamente se adapta en el momento en el que se instala y se implementa, o sea, se pone en uso. Y eso es normal. Mientras no se ponga, no se puede adaptar. Y esa adaptación es, como le dicen, un túnel de aprendizaje, porque ese aprendizaje a veces es doloroso. O sea, que el sistema se puede caer de repente. Entonces Exacto. ahí ven por qué se cayó. Solucionan eso. Que el sistema no conectó con el departamento tal. Muy bien. Veamos por qué y solucionemos eso. Y ahí uno va adaptando. ¿Ok? Con una plasticina, digamos, uno lo va adaptando al espacio. Así funciona. Entonces, yo escuché en una entrevista que le hicieron en Trivisión a Andrea Álvarez Marín, don Memo Ajá, Vázquez le dijo, ajá. ¿verdad? Pero le dijo lo mismo que usted dijo. Pero eso, mientras no lo implementen, mientras no lo pongan, no lo van a poder corregir. Eso se tiene que adaptar en el proceso. Exactamente. Entonces, Andrea Álvarez Marín dice, es que lo quieren poner a la brava y lo repitió un montón de veces, A ¿verdad? la brava costarricense, si en el 2023 enero debió haber estado puesto. O sea, a la brava más bien es el reclamo de por qué han pasado 2023, 2024 y la mitad del 2025, 2 años y medio, y eso no se ha implementado todavía.
Entonces, es ahí donde uno escucha a veces a la gente decir, no voy a hacer tal cosa hasta que esté listo. Uno, no se puede estar listo si no se implementa el RPSAP. ¿Ok? Sí. Dos, ¿cuándo vamos a estar listos? ¿Le va a pasar lo mismo que a 4.3? Uy, 25 años 25 y no está listo. años y no está listo. Y dice Álvaro Ramos, esperemos, de O por la sí. carretera San Carlos, O la 60, carretera de San 50 Carlos también, años. todavía. No sé, o sea, si uno en la vida, si uno espera estar listo para hacer algo, vea, le llega la muerte y no lo hizo. Uno Hay tiene que que lanzarse. lanzarse, uno tiene que lanzarse y solucionar en el camino. A mí me llega un No hay que proyecto pensarlo grande, tanto. o sea, a mí me llega un proyecto grande que yo sé que solo no lo puedo hacer y yo lo acepto. Y una Exactamente. vez que me lo otorgan, comienzo a llamar gente, te digo, ocupo gente para eso, para eso, para eso, armamos reunión, coordinamos y nos vamos con Y todo. sobre la marcha se van solucionando los problemas. Yo creo Exacto. que eso es lo que le hace falta al Estado costarricense. No es ser mal lanzado, sino tratar de cumplir los tiempos. Los funcionarios públicos deben de, no sé si habrá sido por un interés o si solamente ellos quisieron atrasarlo, no sé, es que tantas cosas pueden suceder. Ujú, Esperemos que ujú. eso no tiene que ser. Puede ser que ellos consideraron que hubieron limitantes, situaciones que podían, pues, perjudicar al sistema. Yo, La yo lo caja único que sé es es que enorme. sí, y un sistema de ese tipo, cuando ya esté funcionando perfectamente, lo que va a revelar son, vamos a decirlo así, oportunidades de mejora. ¿Ok? Por cierto, ahora que me acabas de decir eso, dentro de la comisión, los personeros acotaron que hay puntos importantes en los cuales los sistemas que se van a dejar y van a tomar al RPSAP le va a ahorrar dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es todo. O sea, al final de cuentas, cuando se pasa ese túnel de aprendizaje, vea, lo mismo pasa con los diputados. Cuando llegan los diputados nuevos, no saben qué hacer. No saben Ujú, dónde están sus oficinas, no saben cómo redactar un proyecto de ley, ¿verdad? Etcétera. Es un ujú. aprendizaje de adaptación. Así como cuando uno entra a un trabajo la primera vez. Ay, sí. Entonces, ¿cuál es el miedo? Nada más, ¿cuál es el miedo? Ahora, que puedan salir cosas ahí en la implementación del sistema, hay que ver. Ya cuando el Ujú. sistema corra perfectamente, se van a poder identificar cosas que de repente, vamos a decirlo así, se pudieron haber hecho mejor. Así es. Nos Ujú. vamos para el Sigamos. miércoles. Ujú. Aquí lo más importante son dos puntos. Bueno, hubieron muchas cosas importantes, eso no lo voy a obviar, pero hubieron dos puntos que me parecieron a mí muy importantes, que fue el anuncio del 5G, y del cual pues obviamente el presidente arremete en contra a Canara. Ese es un tema. Y sobre pues la campaña, dijo él, de Es desinformación. el tema de las frecuencias de radio y televisión. Correcto. Porque Ujú. ellos están aludiendo el tema de la libertad de prensa, que los están afectando en su libertad de prensa, pero no dicen cuánto es lo que a ellos les cobran por la frecuencia. Después de esta situación que se da el día posterior, la señora Pilar Cisneros hace uno de esos videos que se jala que son muy interesantes, donde habla de Canara, el costo y hace un desglose de todo lo que tiene este costo de las frecuencias, y me parece muy importante que los costarricenses tomemos en cuenta. Ella habló precisamente, doña Pilar Cisneros, del robo que ha sufrido el pueblo, porque recuerden que esos son bienes de todos nosotros. Textualmente ya dijo que es 6.000 colones, si no me equivoco, por FM o AM. Bueno, es Ujú. una suma significativa cuando en el momento en el que usted pues hace un cobro para un anuncio, pues cobran muchísimas veces más por un minuto. Entonces, eso es a lo que vamos y espero que se dé. Estaba aquí buscando el Media Kit. Uy, creo que lo encontré. Lo voy a Ah, ok, proyectar. Vea, dale. ¿qué es el Media Kit? El Media Kit es Sí, un por favor. documento que utilizan los medios de comunicación para decir a qué público llegan, cuánta audiencia tienen, cuáles son los horarios más vistos,
cuánto cuestan los espacios publicitarios. Es como el paquete para uno como vendedor de publicidad del medio de comunicación, decirle a las empresas y a las instituciones, cómpreme publicidad. Cómprenme publicidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que en el caso, por ejemplo, este es el primero que me encontré, es el Media Kit de Canal 7 de Teletica. Yo sé que se ve muy pequeñito, déjeme ver si está la opción de ponerlo en grandote. Se ve, ¿verdad? Ahí lo ve. Sí, pero sí se ve. 60 Sí, segundos. En triple A, exacto. 2.900, 2.920.000 colones. Oh, por Dios. Aquí está. Triple A es el horario más, el que tiene más audiencia. ¿Ok? Y el F debe ser las 2 3 de la mañana, donde nadie ve. ¿Ok? Pero, por ejemplo, un anuncio de 60 segundos en el F cuesta 96.000 colones. Si no me 60 equivoco, segundos. 60 segundos, un minuto. Si no me equivoco, las emisoras de televisión eh, pagan por año 120.000 colones. ¿Ok? Correcto. Quiere decir que con un anuncio en el peor horario ya tienen casi pago lo de todo el año. Sí, Imagínense si fuera un anuncio en los reality que hacen. 2.700.000 colones. sí. En triple A, dos millones Exacto, setecientos en triple A, aquí dos lo millones vemos. setecientos veinte mil colones. Estoy buscando alguno que valga 120.000 para hacer la comparación exacta, pero no hay uno que valga exactamente eso. Pero Ciento imagínense, sesenta y ocho. 60 segundos en horario E, o sea, del peor, uno para arriba, 168.000 colones un minuto. Imagínate. Entonces, digamos, lo justo es que paguen proporcional a lo que facturan. Y como es una subasta, ellos van a ir midiendo a ver qué porcentaje ofrecen. Ahora, contablemente, de manera contable, eso que ellos van a pagar, ese impuesto, canon o como le quieran llamar, o derecho, eso es deducible del impuesto sobre la renta al final del Ujú. año. Entonces, de alguna manera van a poder compensarlo, pero es lo justo. Entonces, más bien, si usted tuviera un patio amplio en su casa y quieren poner esos food truck, ¿verdad? Esos Ah, ok, sí. vagones de comida, Ujú. y el día de hoy usted se los renta por 50.000 colones y pasan 20 años y sigue cobrando 50.000 colones, usted va a decir, pucha, el, Desactualizadísimo. la hamburguesa que hoy vendían en 4.000 colones, dentro de ¿cuántos años dije? 30, 30. 20, 30 años, van a Ujú. cobrar de repente, no sé, por esa hamburguesa 20.000 colones, 20.000, pero le siguen pagando a usted más o 50.000. menos. O sea, Digamos, los ¿verdad? precios No están quiero pensar que las hamburguesas desactualizadísimos. cuesten tanto, pero bueno, eso lo veremos dentro de Ni un 30 Whopper. años. Sí, qué rico un Whopper. Bueno, entonces ese es el punto. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, la queja de Canara no tiene espacio. No tiene espacio, no tiene espacio. Y el otro punto que les quería decir, que eran dos, es pues una rendición, digamos, de cuentas de más o menos de qué fue lo que se pasó, de lo que sucedió en la cumbre de los océanos, Ujú, recordando que no fue un tema económico, sino fue un tema más, un resumen de lo que sucedió, sobre todo con el protagonismo que tuvieron, pues, los pescadores, ¿verdad? Artesanales, los molusqueros, los palangueros, ujú. que eso pues ha sido como una forma de darle vuelta a una situación que fue muy negativa en un momento con otro gobierno y cambió 360 grados y darle también importancia y volver a ver el mar. Ojalá más que lo veamos más, sobre todo porque este país necesita mejores puertos y otras cosas de las cuales tenemos que explotar de forma adecuada, Exacto, obviamente. exactamente. Y que presidiera Costa Rica la cumbre junto con Francia, Claro, pues es un eso prestigio dice enorme, mucho. ¿verdad? Ojalá todos los medios de comunicación le hubieran dado la cobertura del caso a este evento, porque no solamente las denuncias son noticia, no solamente las acusaciones son noticia o lo que no está bien, Ujú. noticia es todo lo que pasa y ahí está lo bueno y lo malo, Lo malo, sí. porque eso configura la realidad. Pero bueno,
Hay cada Sí, quien y con su conciencia el público periodística. tiene el derecho al acceso a la información Ujú. de forma equilibrada. Siempre eso ha sido como una consigna, ¿no? Es un principio del periodismo, Sí, sí, digo yo, correcto. no sé, y no se rige muchas veces, no lo vemos específicamente. Y nos vamos para el jueves y Ujú. resulta, costarricenses, que se dio el anuncio de la candidatura del diputado Ariel Robles por el partido Frente Amplio. Mm. Al día siguiente, por cierto, se da la puesto anuncio de posible candidato del señor Villalta también. Entonces, Para diputado por San José. para diputado por San José. Sí, sí se lo permiten, ¿verdad? Porque parece que está ausente todo ese tiempo. Eso dicen. Y que Eso. llegó ahora sí a este momento, que había dejado supuestamente, esto estamos hablando de estrategia política, ¿verdad? Que Ujú. supuestamente había dejado solos prácticamente a las diputaciones del Frente Amplio ahí en la Asamblea Legislativa, que no se había hecho presente y bueno, que ahora sí llegaba. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea de ellos o qué Yo, al final. yo solamente creo que en democracia cualquiera que cumpla los requisitos puede lanzarse a la presidencia conforme los reglamentos, digamos, ¿verdad? Que hay para eso. Y está bien que se lance Ariel Robles, pudo haber sido Ariel, pudo haber sido Antonio Ortega, pudo haber sido Sofía Guillén, cualquiera que cumpliera los requisitos. Sin embargo, eh, personalmente yo creo que como partido tiene que tener presencia en la papeleta presidencial, Ujú, aún sabiendo que no la van a ganar. Pero si un ujú. partido no tiene presencia en la papeleta presidencial, su exposición es menor. Sí. Sí, o sea, una cosa va enlazada con la otra, si hablamos de políticamente hablando, Ujú. aunque ellos no saben que no tienen la cuota política para poder llegar a la presidencia de la República, pues saben que es una exposición, publicidad, y yo creo que el diputado Ariel Robles está ávido de exposición, o sea, él le gusta eso. Él está haciendo su carrera política, Sí, ¿verdad? sí, Y sí, sí, probablemente esta va a ser la primera vez en la que se va a postular. sí, Y probablemente en la próxima habrá otra y así sucesivamente. Eh, sí, está bien que se lance. sí, tiene derecho Ujú, a. ujú. Hay dos noticias importantes de dos comisiones este día jueves. Una es específicamente la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se dio, bueno, digamos que se llama al ministro de Comercio Tovar Sí, sobre una serie de situaciones, pero todo se enfoca en la visita, ojo a esto, la visita de los agentes de la DIS a Taiwán. Y específicamente la diputada Joana Obando empieza a hacer unas aseveraciones costarricenses que fueron de mucha mención durante ese día y el día posterior. De hecho, por todo lado en las redes sociales estuvo eso, sobre todo evocando el tema de una sola China y que era bueno, voy a decir que es un relajo, que supuestamente la DIS hubiera ido a visitar Taiwán cuando Costa Rica había conformado ¿qué era? Era una convención, que era un acuerdo ujú, ujú. de una sola China, que lo había suscrito, creo que fue Oscar Arias Sánchez, Sí, si no me cuando rompe equivoco. relaciones con Taiwán y comienzan las relaciones diplomáticas con Exacto, China. con China. Entonces, ahí está el contexto costarricense de por qué ella, pues, evoca al ministro de esto y ahí se da el intercambio de palabras de parte del ministro, que esto no tenía nada que ver y empieza a decirle que ese era parte de su desahucio político, dicho por palabras de él en la comisión, Ujú. y empieza a dar los preceptos por los cuales, él consideraba que eso no era así. Vea, dos cosas. Uno, yo creo que la diputada Obando debería hacer escucha social, ver redes sociales, identificar cuál es la imagen que está proyectando y hasta qué punto está bien para ella que siga defendiendo así, de esa manera, a ultranza, los intereses, digámoslo así, de China en Costa Rica. A ver, Me llama está la de más, atención eso a mí.
Sí, está de más contar todo lo que ha pasado desde que salieron los reportajes de Central Noticias otra vez, ¿verdad? De Made in China. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Ahora, China no es un socio comercial como lo es Estados Unidos a Sí, nivel de compra. O sea, ujú, nosotros traemos cosas de China, sí, pero quien nos compra a nosotros es Estados Unidos. exacto. ¿Ok? Y ahí es donde hay que hacer ese balance en cómo voy a manejar la relación diplomática y comercial. Por otro lado, y eso es lo más importante, la soberanía. Independientemente de lo que firme o no Costa Rica es un país independiente y puede tomar sus decisiones de con quién establece conversaciones, inversiones, relaciones, etcétera, en el mundo. Si Costa Rica quiere hacer relaciones, tener relaciones diplomáticas, comerciales con Rusia, lo va a hacer Ujú. porque es el beneficio del país, o con Vietnam, o no sé, Con otro quien sea, planeta, o sea, con quien sea. Entonces, con quien sea. por qué, quién tiene la autoridad, por más documento que se haya firmado, quién tiene la autoridad de decirle a Costa Rica, no, usted no puede hacer relaciones, no puede tratar bajo ningún sentido con tal región, país o lo que sea? No, eso se llama soberanía. Eso es autonomía, eso es independencia. Lo que está diciendo la diputada Obando es que Costa Rica tiene que regir su manejo diplomático, comercial, internacional a decisión de otra nación. Sí, yo Y entendí no, como que estaba defendiendo los intereses de China, no sé si sí, era eso, porque me pareció inclusive costarricenses que estaba muy desbalanceada. Yo inclusive en un post lo puse, bueno, diputada Joana Obando, ¿usted es diputada de Costa Rica o de China? O sea, está bien, fue un acuerdo hecho hace algunos años de que Costa Rica, o sea, decía sí, ok, con China es una sola China, pero ya pasó el tiempo. Aparte de eso, tenemos que enfocarnos en una actualidad, en las necesidades de Costa Rica como país, en quién es el socio comercial que es significativo en compra, ¿verdad? Como vos diciendo, eso es importantísimo. China no representa, creo que ni el 2% de compra de las de exportaciones de de las Costa Rica para exportaciones de allá, Costa ajá. Rica. Más sin embargo, Estados Unidos estamos hablando de más del 40 y 50%. algo, 40, 40 y 40, algo, creo. redondando sobre el 40%, poco Es un más, poco montón. menos. Y es el principal socio comercial. Ujú, Entonces, además que tiene que ver acá otro tema que es la inversión extranjera. Ustedes ujú. saben que muchas de las empresas que entran aquí con microprocesadores obviamente son de origen estadounidense. Entonces, son muchas las razones. Es un socio comercial que nos colabora, Ajá. inclusive nos colabora muchísimo en el tema de seguridad, que ahora en este momento es muy importante para el país para poder hacerle contrarreste a todas estas pequeñas células delictivas que Costa Rica tiene que Ujú. combatir. O sea, y no lo podemos hacer porque necesitamos una serie de tecnología y otras cosas. ¿Quiénes fueron los que nos proveyeron si no fueron los escáneres, si no fueron el gobierno de Estados Unidos? A ver, eso es solamente una muestra. Y vámonos siempre a los hechos, que esa es la manera en cómo nosotros podemos poner en equilibrio una balanza esta situación. Yo solamente voy a decir, por eso y por muchas cosas más, el 1 de febrero del 2026 salga a votar y estudie bien el perfil de los diputados. Por favor. Qué importante se ha vuelto eso. Sí, Nos sigamos. vamos ahora a la Comisión de Ingreso y Gasto Público costarricense, donde llaman a la antigua Junta Directiva del Banco Nacional. Comparece sobre los hechos de la destitución de esta Junta. Esto fue en la mañana. Y Ujú. este orden cronológico es muy importante porque allí, pues, Francisco Nicolás, creo que Dinora Barquero estaba allí. Bueno, no tengo claro, pero sé que Francisco fue muy incisivo en este tema preguntándoles, bueno, todos los pormenores, que si ellos sabían.
que si ellos tenían conocimiento, por qué razón los habían destituido, ellos decían que ellos no sabían por qué. E inclusive el personero al que se le pregunta, que aducía que tenía 35 años de servicio bancario nacional, él nunca, esto no tenía precedentes, Costa Rica no tenía antecedentes de una situación en la que el Consejo de Gobierno se hubiera inmiscuido de esta manera en este nombramiento que fue terminado. Eso fue en la mañana. Eso fue en la mañana, Ujú. pero resulta que en la tarde en la noche, perdón, se da el reportaje de Telediario sobre un supuesto, vuelvo a decir, un supuesto préstamo al ingenio Taboga por 35.000 millones de colones a una tasa del 7% y otras condiciones más costarricenses sobre un fideicomiso. Bueno, ustedes saben, ellos ahí Eh, ponen Eso en está en contexto. solicitud, ¿verdad? O sea, Sí, ese está en préstamo está solicitud, en proceso de en solicitud, no proceso se de ha solicitud, otorgado. Sin correcto. embargo, lo interesante, digamos, es que la prenda para ese préstamo, ¿verdad? Lo Mm. que La respondería, hipoteca, la la hipoteca, hipoteca, digamos, sí, esa propiedad ya está hipotecada ya está hipotecada, ya con está el hipotecada. BCR. Ese es número Correcto. uno. El Y Banco número Nacional dos, de Costa Rica, eh, es con el mismo, con el Banco con el Nacional, mismo. Ah, ok. sí, Ok. Y el aspecto número dos es que en el estudio de liquidez, o sea, de la capacidad de poder pagar, que exponen en el reportaje de multimedios, de de Telediario, multimedia. ahí se indica que ellos tienen, o sea, no tienen la cuota completa No tiene desde la la cuota parte completa, financiera. O sea, la liquidez, la producción de ellos no les da para cumplir completamente con eso. no, ¿Eso qué quiere decir? Que de repente, si usted tiene un préstamo y tiene que pagar una cuota de 100.000 colones, usted va a disponer por mes únicamente de 90.000. Esos exacto. otros 10.000 tiene que ver de dónde lo saca. No Pero tiene cómo mientras, cumplir, sí, no, digamos que usted pueda cumplir. ¿Por qué? Porque deja de pagar X o Y cosa y lo jala para allá. O pide prestado para completar la cuota. Pero eso no es sostenible en el tiempo. En el tiempo, eso le va a patalear, financieramente hablando, va a patalear esa ujú. técnica, digamos. Entonces, es ahí donde, eso es lo que dice la investigación. Y ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, un banco tiene que ir a la segura y un banco pone los intereses del banco primero. Habría que ver en qué va a parar esa solicitud. Sí, ¿y por qué se dio entonces la institución de la Junta Directiva? Mm, Eso es lo que hay que observar. Lo dejamos en signo de pregunta, a ver qué opinan Exacto. El ustedes, como tiempo siempre. dirá. El Sí, tiempo dirá. exactamente. Bien. Eh, Después, posteriormente, se publicaron unas imágenes ese mismo día sobre José Miguel Villalobos de una reunión que previamente había tenido el lunes, costarricenses. No sé si la vieron donde El martes. el martes, ok, En Barba. martes en la noche en Barba, donde hizo declaraciones sobre la supuesta candidatura específica de Laura Fernández, estrategias de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Él dijo claramente que habían sido pues opiniones muy personales y que era su visión política de la situación actual de este país y pues obviamente no sé si fue al día siguiente, el viernes, pero hubo también una reacción de Pilar Cisneros Ujú. donde contundentemente doña Pilar Cisneros dijo que él no era el vocero oficial de ningún partido, ni de la campaña oficialista, ni de nada, y que no sabía ni quién, no sí sabía quién era, pero quién era José Miguel Villalobos. Esa fue la pregunta. En términos de cargo, digamos, o Sí, de puesto. cargo, Vea, yo creo que esto es algo muy sencillo, solamente que en el momento, con la carga emocional que demanda, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, uno se pone a pensar que de repente es más grave, pero en realidad José Miguel Villalobos estaba en una reunión informal, se emocionó hablando, ¿verdad? sí, Como mucha gente se emociona hablando de este tema, y él dijo algo que no es nada raro tampoco. Él dijo, la candidata es Laura Fernández, porque si no es ella, ¿quién más se ha visto? ¿Verdad? O sea, hasta este momento lo único que se sabe es que la posibilidad de que sea Laura Fernández
podría ser grande, a menos que aparezca otra persona, Sí. ¿verdad? Ok, si a cualquier persona uno le pregunta, ¿quién cree que sea el candidato del proyecto de continuidad? Y van a decir, bueno, solamente hemos visto a Laura Fernández. Nada raro. Y que doña Pilar responda de esa manera, pues es evidente que ya tiene una presión muy fuerte a Ujú. raíz de este tipo de comentarios y de lo que viene después, de las insinuaciones, y ya comienzan a hacer conjeturas y un montón de gente en el país que anda diciendo que van a ser diputados, pero eso no se ha establecido Uy, sí. todavía, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde, es ahí donde uno trata de entender por qué la gente dice lo que dice, reacciona como reacciona. Sí. Y lo curioso aquí es que ya hay algunos medios que comienzan a decir que hay rencillas, que hay fracturas en las relaciones. Y don José Miguel dice, somos amigos. Lo que pasa es que, Dave, yo hice una declaración, ¿verdad? Y en una reunión informal y punto, pero él nunca dijo que él era el vocero. Sí. Y Y doña asumo la Pilar lo que hizo fue responsabilidad recordarlo. de lo que digo. Eso fue textualmente lo que él estableció ahí. Sí, y ya, Yo y siento que ahí quedó. José Miguel no dijo, no descubrió el agua tibia. O sea, todo el mundo, lo que él dijo no es nada nuevo. Siento que son opiniones que uno lee en los comentarios. Es nada más solamente ver los comentarios de la gente. Es una sospecha que de probabilidad no pasa Sí, en este momento. Ahora, así estamos. hay dos públicos que están ansiosos por saber quién es el candidato o candidata, el Ujú. partido y también el partido, los rodriguistas y la Ajá, oposición. Los claro. rodriguistas para dar el apoyo y la oposición para caerle con todo, ¿verdad? Pero bueno, Sacarle paso. ya ese es un escenario que se sabe que es así. Dicho por un amigo ahí en redes, es que igual le van a caer ahora que después. Bueno, yo no sé si la estrategia estará bien, estará mal, pero eso es lo que tenemos hasta el momento y yo creo que hay Ujú. que ser calma, calma, por Dios. Tengan Como, paz, dice el como aquella presidente. señora que decía, calma, calma, cuando ni el temblor, así exactamente. Sí, hasta ahí, ¿verdad? Hasta No, ahí, no digamos lo que sigue. sí. Bien, Y por cierto, el último punto es el que dejamos para último porque creemos que sí, es lo más importante, que fue la eso se resolución. las trae. Y a esa sí la vamos a ampliar bastante, costarricenses, porque tiene muchos matices. Es más, yo creo que no vamos a poder abarcar todo porque esto, bueno, empezando por el hecho, Richard, que se dio específicamente un viernes. En ¿Por la qué se da un tarde. viernes en la tarde? A ver, desde el punto de vista de comunicación, si algo se comunica un viernes en la tarde, es porque no se quiere, una posibilidad, no se quiere dar explicaciones en caliente, ¿ok? O se pretende que durante el fin de semana se disipe la tensión sobre el caso. En todo caso, se logró lo primero y lo segundo no, No porque ¿por qué, es, Richard? Vos has es estado un sondeando las tema. redes. Sí, uno busca en Yo Google también. los temas tendencia y en la tarde del viernes el tema Tribunal Supremo de Elecciones se disparó de una forma violenta hacia arriba y Sí. se mantuvo como hasta la medianoche y luego baja porque la gente duerme, ¿verdad? Sí. Entonces baja y como a las 5 de la mañana del sábado, ¡pum!, se dispara otra vez, ¿verdad? Y ahí se ha mantenido. Yo Sí, ha quiero nada sido lo más, mismo. quiero leer el título y dos ideas puntuales y comenzamos a comentarlo. ¿Está bien? Ujú, ujú. El título dice, Gobierno tendrá prohibido difundir mensajes que exalten sus atributos o logros e incluir la imagen de sus jerarcas durante el proceso electoral. Valga decirlo, sería a partir del 7 de octubre. ¿Ok? O sea, a partir de esa fecha no tendríamos información de lo que el gobierno está haciendo bien o de los logros que tiene el gobierno. Logros. Ajá. Eso es lo que dice el tribunal. Y lo peor es que el 7 de octubre yo cumplo años, entonces a partir de ese momento voy a estar desinformado. Bueno, Entonces, ya saben, costarricenses, primer, no. primer punto, ¿verdad? Ahí los regalitos, los simpes. No, mentira, mentira, mentira. Ok, vamos así, No ahora el digo cuánto. punto. No, esto es mentira, ¿verdad? Ojo. Sí, sí. Dice.
según la resolución tal, y dos pronunciamientos recientes de la Corte de Derechos Humanos, dice que, con lo cual se prohíbe que las instituciones del Poder Ejecutivo en la administración descentralizada y de las empresas del Estado, o sea, las instituciones autónomas, las alcaldías y consejos municipales difundan a partir del día siguiente de la convocatoria, o sea, después del 7 de octubre, a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones, información o mensajes que exalten atributos o logros de la respectiva institución o incluyan la imagen de sus jerarcas. Es exactamente lo que dice el título. Ojo, aquí viene lo grave para mí. Perdón, es que estoy con falta de aire. Esa Respire. restricción aplica a espacios en medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación digitales y plataformas digitales institucionales. Medie, pago o no. ¿Qué significa eso? Que ningún medio de comunicación, número uno, ningún medio de comunicación puede publicar algún logro del gobierno, ni siquiera como noticia, porque si media pago es pauta publicitaria, eso ya no, pero tampoco si yo me enteré que la IA va a inaugurar un nuevo acueducto o va a poner en Ujú. funcionamiento un nuevo acueducto, yo no lo puedo publicar como medio de comunicación, como noticia, sin que me paguen. No puedo, porque es un logro del gobierno. Entonces no lo puedo publicar. Y ahí se ve afectada la libertad de prensa y el acceso a la información, la libertad de información que tiene la población. O sea, 7 de octubre, 7 de noviembre, 7 de diciembre, 7 de enero y hasta el día de las elecciones o al día siguiente de las elecciones. O sea, casi 4 meses sin información de lo que el gobierno está haciendo cuando uno como población necesita tener información. Repito, una cosa es pauta publicitaria, cuando el gobierno paga un espacio en un periódico, una revista, un banner digital en una página web o incluso los portales institucionales, las páginas web y las redes sociales. ¿Ok? Eso es una cosa. Y la otra es cuando no paga el gobierno, es cuando los medios de comunicación publican por voluntad propia, porque es noticia. Ninguna de las Exacto. dos se podría. Entonces, aquí viene la segunda acotación, ¿verdad? ¿Qué es esto? Porque esto nace de dos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sumamos. sobre dos casos, dos denuncias específicas en contra de nada más y nada menos los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y de Venezuela. Venezuela. O sea, vean los entornos y los contextos que están presididos por Ortega y Ortega Maduro, y Maduro. ambos especímenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con base en eso y en las circunstancias propias de las denuncias que se pusieron en contra de esos gobiernos totalitarios, dictatoriales, inhumanos en muchos casos, se dice lo siguiente: para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los países deben contar con mecanismos para, y esto lo extraen de esas sentencias, evitar el uso abusivo del aparato en favor de un candidato o candidata. Ojo, el uso abusivo. Yo no sé cuándo aquí se ha utilizado de forma abusiva los recursos del Estado en favor de un candidato o candidata. De forma abusiva, cosa que es un término de juicio de valor adicionalmente. O grupo político, por ejemplo, a través de la participación de servidores públicos en ejercicio de sus funciones en actos de proselitismo. El uso de recursos públicos en el proceso electoral. Si yo, hasta donde yo sé, aquí en Costa Rica hay algo que se llama deuda política. Deuda política. O sea, no es que el gobierno financia a un candidato o a otro. Ellos son los que la administran, el TCE. Exacto, exacto, el mismo tribunal. Y dice, o la coacción al voto. Ahora, Coacción. ¿ustedes recuerdan cuántas noticias han salido de venezolanos perseguidos políticos que se han tenido que ir de Venezuela? Ujú. Montón. Y Y están nicaragüenses también. En toda América y en todo el mundo. ¿Y cuántos nicaragüenses?
han sido incluso expatriados de Nicaragua, El, perseguidos políticos. el caso reciente de Violeta Barrios de Chamorro, que hasta falleció acá, ¿verdad? Exactamente. O lamentablemente la persona ¿cómo se llama? Mandaron a matar aquí en Sí, Costa que Rica, ultimaron, sí. que ultimaron aquí en Costa Rica, que asesinaron también porque estaba refugiado. O sea, pregunto yo, ¿cuántos costarricenses han tenido que irse del país por persecución política? Porque estaban coaccionando su voto. Ujú. Ahora, si vamos a ver que el favoritismo es hacia un partido oficialista que le interesa al gobierno, ¿cuál es el partido oficialista en este momento del gobierno? El El partido, Partido Progreso Social Democrático. porque con ese partido llegó el Porque con presidente ese. al Ujú, poder, ujú, ¿ok? Y sí, evidentemente en este momento no hay ninguna sintonía entre ese partido presidido por Luz María Alpizar y la fracción oficialista, que son los 8 diputados que están ahí en la asamblea. ujú. O sea, hay un divorcio político completamente entre el partido oficialista y la fracción oficialista. Un divorcio político, digámoslo de esa manera. Bueno, Quedaron si descolgados. el candidato va a ser Luis Amador, porque probablemente así va a ser, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de que el gobierno instrumentalizaría todos sus recursos para beneficiar a Luis Amador. O sea, hasta como chiste es malo. No, ni siquiera, son Es contrarios. exacto, exacto. Entonces, ¿de Son dónde están sacando opositorios. esto? Están sacando esto de las sentencias de Capriles contra Venezuela. Venezuela. Y el otro es, ¿dónde está el de Mantilla, Nicaragua? creo que es Mantilla, Mantilla contra Nicaragua. Aquí Nicaragua. está. Mantilla contra Nicaragua. Es más, eso que les acabo de leer dice, párrafo 88 de la sentencia del caso Mantilla, Nicaragua y caso 107 de la sentencia de Capriles, Venezuela. Están trayendo casos de gobiernos totalmente dictatoriales Dictatoriales. que violan los derechos humanos, los está trayendo como un tema de, digamos, jurisprudencia para aplicar aquí en Costa Rica, que es la democracia más sólida de América Más Latina. sólida de América Latina. Entonces, eso yo no lo entiendo, no se comprende y, vea lo que dice acá, vea lo que dice acá. Espérese, dice. El acceso que tienen los funcionarios públicos a los recursos del Estado, como las redes sociales, páginas web oficiales y demás plataformas digitales institucionales, pueden ser utilizadas para inducir al voto a favor del candidato oficial. Por eso es que toqué el tema del Partido Progreso Social Democrático. El único El candidato oficial candidato oficial sería sería Luis el que vaya Amador. con ese partido, porque Sí, con ese partido bueno, el presidente sí, llegó. sí, lo que pensamos sería Luis Amador, hipotéticamente hablando. Exacto. Y la verdad, nada que ver. O sea, nada que ver. El Ahí dice partido textualmente, oficial. del proyecto. ¿Cómo? No, es que dice textualmente candidato oficial. Exacto. Entonces, el partido que vaya a llevar la bandera del proyecto de continuidad del gobierno actual, ni siquiera se conoce. Ujú. El candidato o candidata ni siquiera se conoce. Y por ningún lado veo que se le pueda poner la palabra oficial, candidato oficial. Nada más es un partido que va a ir con esa consigna. Y finalmente dice aquí, afectando la equidad en la contienda. Vea, el tema de la equidad ya suena hasta burlesco, perdón. No hay equidad. Si los diputados pueden ejercer su profesión liberal y los ministros no, no hay equidad. No Si hay los equidad. diputados pueden lanzarse a la presidencia sin dejar su cargo, pero los ministros tienen que renunciar un año antes, no hay equidad. Y en este momento hay tres posibles candidatos presidenciales: Eliezer Feinstein, Fabricio Alvarado y Ariel Robles. Y Esas ellos tres no hay personas, problema. Y no hay con ellos no hay problema, van a problema. seguir siendo diputados y van a hacer campaña desde su curul, utilizando las redes, los espacios del Estado, o sea, del Sí, recursos públicos, públicos. los recursos públicos para hacer su campaña. Cada palabra que digan va a estar ligado estratégicamente a su campaña.
Eso era lo que quería mostrar. Ahora sí, dígalo, Ana Cris. Mira, yo, bueno, tengo varios pensamientos al respecto. Sobre la equidad me llama la atención algo que me parece importante, costarricenses. Bueno, si los diputados pueden hacer campaña política, si los diputados pueden inclusive ser candidatos a la presidencia, los ministros no pueden, pero deberían tener acceso. Será muy loca mi idea de pensar y por qué el presidente tampoco puede. Es que no hay equidad. Por eso no hay equidad. Entonces, ¿por qué si los diputados, por qué bueno, por qué el constituyente, no sé, por qué el diputado en su momento pensó esto y no pensó en la equidad? Un principio básico. A ver, dígame si estoy equivocado, pero un diputado que ostente la presidencia del Congreso de la República podría ser un candidato presidencial también, Sí, ¿o no? sí, exactamente. Perdón, perdón, estoy saliendo de la gripe. Entonces, yo me pongo a pensar en ese principio tan básico que vos dijiste, entonces nuestro ordenamiento jurídico no es equitativo. ¿No lo es? Para los funcionarios públicos, todos no lo es. Otro tema muy importante es la equidad económica, porque un diputado gana 4 millones de colones y un Y puede ministro de ganar por Estado aparte. y puede trabajar por aparte. Ojo, puede trabajar por aparte, gana 4 millones y un ministro de Estado gana muchísimo menos y no puede trabajar. Y tiene unas responsabilidades ligadas a su cargo muy grandes. Sí, o sea, la mayoría de ellos tienen muchísimo, muchísimo empleado subalterno. Más sin embargo, y los diputados, ¿cuánto puede tener en su oficina? No sé, 6, 7, 8, mucho, a lo sumo 10 personas. Sí, Digo, a lo correcto. sumo. Entonces están recibiendo, el pago es no es equitativo. La accesibilidad a elegir y ser elegido no es equitativa. Em, Hay muchísimas críticas. Si ponemos a pensar mayores conclusiones, este tema de equidad se las trae inclusive para posibles cambios constitucionales, no sé, Incluso los diputados pueden censurar y pedir la renuncia, no por eso los van a despedir, a los ministros de a los Estado, correcto. ministros. Es más, Pero a los ¿quién ministros pide la se les puede renuncia a los destituir así. diputados? A ¿Quién los pide la ministros se les puede renuncia? destituir así. Ajá, y a los diputados, ¿quién los quita? Son Otro tema intocables. inequitativo es el asunto con los magistrados también, que tienen que específicamente tener 38 votos. Por cierto, Para vos lo que no hablaste, se reelija para que no se automáticamente. relija, ¿verdad? Para que no se Exacto. O relija. sea, ellos automáticamente se pueden, continúan su periodo, salvo que 38 diputados digan, no, ya no. No, ya no. Si tienen 37, como el caso de Jesús Ramírez, creo que fue por ahí un caso que anduvo, creo que lo dijo Gilbert en la entrevista. Sí, Em, 37 votos ya, o sea, el señor sigue, sí, correcto. porque Entonces, tiene que digamos, tener los 38. eso es en el tema de la equidad, pero aquí lo más grave es que está utilizando el Tribunal Supremo de Elecciones como excusa o fundamento para decirle al presidente, a partir del 7 de octubre, usted no puede hacer conferencias de prensa, no puede emitir comunicados de prensa, no puede salir su cara ni la de los jerarcas en medios de comunicación, no puede decirse nada de lo que están haciendo bien, pero ¿qué pasa? No dice nada con respecto a las noticias negativas o a las denuncias. Entonces, es como que yo en la silla donde usted está, Ana Cris, yo la amarro completamente, le cierro la boca y traigo a su peor enemiga y le digo, ahí está Ana Cris, sírvase. Eso es lo ¿Y que cómo está me pasando. defiendo? Exacto. Si un medio de comunicación dice que el gobierno no está construyendo carreteras, no está arreglando las carreteras,
El gobierno no puede decir, sí, vea, aquí están todas las que hemos terminado de arreglar en ese periodo. Tiene No, un porque derecho de respuesta inmediatamente, fundamental. exacto, o sea, se está transgrediendo la libertad de prensa, la libertad de información e incluso la posibilidad y la obligación que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas, únicamente porque se Ese está, es un punto importante. sí, La y parece que se rendición de está cuentas forzando. costarricenses. Exacto, y parece que se está forzando el argumento de estas sentencias, repito, contra gobiernos dictatoriales, realidades totalmente diferentes con la costarricense. A ellos, a esas sentencias les pusieron esas ideas porque aplica Una en el realidad contexto de la dictatorial. denuncia que pusieron contra esos dos países. Exacto. Sí, la realidad de ambos países, o sea, eso es lo que más me llamó la atención cuando lo vi. Yo dije, "Ah, nos están comparando con Nicaragua y Venezuela, cuando la realidad de nuestro país es un país completamente democrático. Sí, pues si Hasta hubiera este momento sido lo ha sido. un fallo contra Uruguay y Panamá o El Ajá, Salvador, uno dice, ahí sí, de ahí ¿verdad? sí, O pero sea, son condiciones con más o esos menos dos nada similares. que ver, o sea, O nada que sea, ver. Es, siento yo, Richard, no sé, es mi opinión personal, si habrá sido una sentencia donde se ha tomado selectivamente lo que ellos quisieron de forma interpretativamente pues hablando. hay dos opciones, al ¿Mm? azar o selectivo. Bueno, pues para mí me parece selectivo. Selectivo porque, a ver, ¿por qué tomar específicamente esa resolución? O sea, ¿por Mm, qué específicamente esa? mm. Para tomar específicamente porque esto se basa en un famoso principio de convencionalidad costarricenses. ¿Qué es Explique eso? eso, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, pues específicamente que vamos a empatar, para que me expliquen, vamos a empatar nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico con todas aquellas convenciones internacionales, etcétera, que nosotros, o tratados, etcétera, que nosotros debidamente hayamos ratificado. Entonces, hacemos esto, ¿verdad? Pero en estas situaciones hay un principio de la soberanía de Estado y los derechos fundamentales que cubre nuestra Carta Magna. Entonces, desde mi óptica personal, eh, siempre va a estar primero el derecho de información de ustedes como ciudadanos, porque cómo van a cerrarle la boca al gobierno y decirle que no puede decir los logros. Es que vean, no es ni los logros, es la información que el ciudadano demanda. E inclusive ya hay jurisprudencia que yo creo que ahí ya se fueron, ¿verdad? Desde mi perspectiva, donde inclusive hace poco a dos periodistas les dijeron que sí, que obligatoriamente, le dijo la Sala Constitucional, el gobierno está obligado a generarle a ustedes toda la información que ustedes pidan. ¿Y eso cómo se llama la obra? Lo que pasa es que Derecho a la se información. contradice. Ahora, véalo de esta manera. Un logro, un logro del gobierno no es ni más ni menos que el trabajo que está obligado a hacer. Exacto. Y Por eso es eso se parte. llama rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Artículo 11 de la Constitución Política, eso es parte de esa rendición de cuentas, eso lo sujeta el artículo costarricenses. Entonces, no es quién está encima de, sino que hay una importancia mayor, ¿verdad? O hay un objetivo mayor que es generarle al ciudadano costarricense el derecho a esa información y la rendición de cuentas que como funcionarios públicos todos ellos tienen obligación y Ahora, eso prima más que cualquier cosa. le digo una cosa, hay un proyecto de ley en la Asamblea que no sabemos si se estaría votando o no antes de las elecciones, que es para regular las campañas electorales en medios digitales. Sí. Entonces, ahí viene el término de medio de comunicación. Ujú. ¿Qué es un medio de comunicación? Ni el Colegio de Periodistas lo tiene presente y claro, ¿ok? Ni Y siquiera el tampoco se Colegio de... pronuncia. Y no se va a pronunciar, perdón, No. no se va a pronunciar. Ya casi, ahorita casi se me fue la voz, pero ya la recobré. Ok. Entonces,
¿Qué pasa? Un medio de comunicación no es necesariamente una empresa con sociedad anónima, ¿no? constituida, con patente y todo el asunto, eh, que se le pueda definir como tal. Un medio de comunicación es un ente que procesa información y la comparte. O sea, usted, Ana Cris, es un medio de comunicación. Yo soy un medio de comunicación. Muchos Correcto. creadores de contenido, si Son uno medios de estira comunicación. el concepto, son medios de comunicación. Ujú. Entonces, a partir del momento en el que usted, amparada por su libertad de expresión, emite algún comentario o algún contenido que pueda o no favorecer a uno u otro candidato, la pueden tomar como medio de comunicación. Y si alguien dice y denuncia que usted está recibiendo plata por eso, o que usted le está invirtiendo plata para que esa publicación se vea más, porque algún partido lo está financiando, el tribunal no tiene claro cuál sería el mecanismo a proceder y no descarta que le digan, deje de publicar hasta que definamos. ¿Y si pasan Uy, las sí. elecciones? No, o podría ser objeto de una multa, que sería más grave. Creo que lo más grave, bueno, sí, la multa, ¿verdad? Obvio, pero creo que lo más grave es que se pierde incluso esa presunción de inocencia Sí. porque le dicen a usted, no puede seguir publicando hasta que yo decida y hasta que ¿Y determine ese si le están tiempo pagando o qué? no. Exacto. ¿Qué Ujú. pasa? Incluso hasta pueden pedir, según ese proyecto de ley, que le bajen la cuenta, que le bloqueen la cuenta o que le bajen las publicaciones. Y hay Entonces, es algo, cuentas esto es muy delicado, para no decir grave, delicado, porque estamos viendo, por un lado, gravísimas. el proyecto que le estoy comentando de la regulación de la campaña electoral en medios digitales, que es un proyecto de ley. Por otro lado, la decisión que comunican el viernes en la tarde, que prohíbe al gobierno de hacer públicos sus logros. Ah, pero lo pueden atacar, eso sí, ¿ok? Y por otro lado, el tema del tribunal, donde dice que hay que suspender la medida de la subasta de las frecuencias de radio y televisión. Hoy sí, ese O fue otro sea, punto. estas tres cosas articuladas, porque no sé si cada una va por su camino, pero estas tres cosas así articuladas nos desconfigura completamente la realidad en cuanto al acceso a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y a mí no me digan que estoy exagerando, porque Vieras que todo está ahí escrito. ahorita que estás diciendo eso, recordé la noticia que vino posterior a esa situación, que fue lo del Partido de Liberación Nacional, donde supuestamente le congelaban una asamblea, fue una asamblea del Sí, Partido de sí, Liberación Nacional, como para decir, mire, nosotros también a ellos les ponemos límites o les marcamos el ordenamiento jurídico. sí. Vayan, lean los comentarios, por Dios santo. Yo no quiero ni leerlos porque es que es Es que esa es la reacción increíble. de la sociedad. La reacción de la sociedad es como un vaso, o sea, no se tragan nada. La gente está clara que era una cortina de humo, porque digo literalmente lo que la gente está diciendo, cortina de humo para hacernos creer que, que a ellos también les iban a aplicar el ordenamiento jurídico y Vea, no, no, no les creemos. eso se publicó hoy en la mañana hoy sábado, ¿verdad? En la mañana. Recordemos que grabamos sábado y lo publicamos el domingo. Domingo, sí. Sí. Hace 14 horas, son las 11:13 de la noche, menos 14. Tempranito. ¿Ok? Sí, sí, no sé, temprano. Tempranito. Pero vea, Central Noticias lo publica como última hora. Tribunal Ujú. Supremo de Elecciones anula renovación del PLN y congela su Asamblea Nacional. Vea qué curioso. ¿Cuándo comunicó esto el tribunal? ¿Cuándo se envió el correo? Porque esto es un comunicado de prensa. Dice que la resolución es la número DGRE 0063 DRPP 2025, emitida el 17 de junio. El 17 de junio fue, si hoy es 21,
20, 19, Ah, 18, 17, el martes. con martes. Ajá, ok. Ok, eso se emitió el ¿Y por qué martes, hasta pero se ahora? hizo público hasta hoy sábado. Ajá, tenían guardado. ¿Por qué si se emite el martes, lo sacan el sábado, un día después de publicar las restricciones para el gobierno? Ujú. ¿Por qué? Y lo que la gente, ahí está en los comentarios, la gente dice ni más ni menos que es como una cortina de humo, que es para dar a tolillo con el dedo, que es para Exacto. despistar. Ahí está, o sea, no es que uno está haciendo No, difamación, no, 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 eso ahí es lo que dicen está. los comentarios. Entonces, ¿por qué hacen las cosas así? Eh, no sé, yo siento que a veces ciertas Y que no estamos instituciones diciendo lo más no feo, tienen ¿verdad? departamento de comunicación. Eso es lo que yo percibo. Sí, yo creo Y que cero el estrategia. famoso departamento de comunicación de la magistrada Patricia Solano, que decía que el del TCE era magistral y que habían mandado a traer a un personaje especializado, que lo habían mandado a hacer una maestría, me parece que se quedó corto con lo de estos 2 días. Y por cierto que la gente de tragarse no se traga nada. Más bien, inclusive, se ve como muy extraño. No sé si se ve como un cronómetro de documentación como para hacer creer algo Sí, un y de itinerario. previo. Sí, Pero pareciera como que quisieran indicar que a ellos también castigan, sancionan, etcétera, al Partido de Liberación yo le voy Nacional. a decir una cosa. Desde la estrategia de comunicación, nada se publica al azar X día a X hora. Nada. ¿Por qué fin Todo de se semana, debe, Richard? todo se debe calcular muy bien. No necesariamente fin de semana. Porque digamos, esta noticia hasta cierto punto no es tan relevante. No, Lo que da la impresión es lo siguiente. Sale la noticia de la prohibición del gobierno y horas después sale esta noticia. Esta noticia primera, la de la prohibición del gobierno, afecta directamente al gobierno y a la población. Entonces, para algunas personas, el tribunal está parcializado y politizado. Eso es de conocimiento sí, amplio y social, ¿ok? Para algunas personas. Al sacar esta otra noticia donde se anula la renovación del Partido Liberación Nacional y congela su Asamblea Nacional, da una sensación como de equilibrio. Le damos al gobierno, pero también le damos a Liberación porque somos imparciales. un castiguito. Ajá. Entonces, la pregunta es, si esto lo publicaron, lo del gobierno, la prohibición del gobierno para anunciar sus logros, la publican un viernes en la tarde, Ajá, y esto un sábado en la un mañana, en sábado en la la mañana. madrugada, o el viernes en la madrugada, mandaron en la noche, me refiero, ¿verdad? Mandan el comunicado, ¿por qué no coordinaron entre la hora de la publicación de las restricciones al gobierno hasta cerrar el día una conferencia de prensa Buen punto. para que los periodistas hicieran sus preguntas? Sí, y hubiera más Por, información. sí, ¿por qué no emitieron adicionalmente un video? En vez de publicar esto del PLN, publicar un video explicativo con algún vocero que explique por qué esto. Ujú, Vea, buen no punto. hay que ser un erudito en comunicación para decir el argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se está utilizando para restringir al gobierno que comunique sus logros o su trabajo, ¿ok? Porque al final de cuentas es su trabajo. O sea, no es ninguna cosa que, wow, hizo tal cosa. No, es para lo que se le contrató al gobierno, ¿ok? Si están publicando eso basado en ese argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualquier persona va a decir, pero está hablando de Venezuela y Nicaragua. Es que eso se llama sana crítica, eso se llama lógica, Es eso, lógica, o eso sea, se llama cualquier persona con un 5 de frente le va a decir a ustedes, como pero que yo no usted me sé, haga, usted haga una valoración mía hablando de dos personas que tienen antecedentes penales terribles, sí, o viceversa. están Dice, pero ¿por qué comparando me está comparando? ¿Por qué? desequilibradamente. Sí, ¿por qué está comparando sus valoraciones hacia esas personas, hacia mí? O sea, yo Es- no me la he ganado, o sea, yo solamente estoy siguiendo las reglas, estoy cumpliendo circunstancias con un. distintas.
Estoy cumpliendo con un principio constitucional que se llama ¿sí? rendición de cuentas. Y entonces, cuando uno comienza a ver en redes sociales, ¿verdad? Las valoraciones de personas profesionales y no profesionales, pero que su opinión también cuenta, Claro. uno comienza a observar, o sea, efectivamente, hay un problema de libertad de expresión, hay un Ujú. problema de libertad de prensa, hay un problema de rendición de cuentas. Em, a ver, por aquí leí un comentario que decía, vea, los casos que utiliza el Tribunal Supremo de Elecciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice Capriles versus Venezuela, condena por uso estatal de medios para favorecer el oficialismo, esa es la condena. Ujú. Y Gadea Mantilla versus Nicaragua, contexto de parcialidad institucional y falta de garantías. Ujú. Falta de garantías. O sea, estamos hablando de entornos en los que la democracia no existe, que es un teatro nada más. Ese es el gran problema. Entonces, aquí dice una publicación que leí también, diferencia crucial con Costa Rica. En ambos casos se evidenciaron graves desequilibrios estructurales e instrumentalización autoritaria del Estado. El contexto costarricense, con órganos independientes y fuerte control judicial, no refleja esas condiciones. Es muy complejo esto. Esto únicamente deja muy mal parado al Tribunal Supremo de Elecciones. No, yo creo que se quieren dar el taco, y así lo digo, como en el pópulo, se quieren dar el taco de que son una balanza equilibrada y lo que menos hacen es eso. Es que vean, costarricenses, la magistrada presidenta Eugenia nunca se va a quitar la etiqueta que estuvo ahí con los Arias en su X o Y lugar. Es que vean, son situaciones que no debieron haber sido nombrados. Eugenia Zamora, ¿verdad? Ajá, Eugenia Y yo Zamora. creo que es ella la que redacta la resolución. Sí, ella redactó la resolución. Ujú. Entonces, hay un desequilibrio, no hay imparcialidad. Es que todo nuestro sistema está curtido de todo eso. Hay una falta de imparcialidad y eso es un elemento importantísimo en cualquier juzgador y más en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ellos guardan las elecciones nuestras. Vean, yo considero, no sé qué decisión tomará el Tribunal Supremo de Elecciones. Llámese desde el punto de vista jurídico o llámese desde lo que opina en ese momento la sociedad. Va a pasar lo mismo que le ha pasado a las resoluciones de los magistrados, por ejemplo, de la Sala Cuarta. Es un tema complicado y Yo, debemos tomarlo en cuenta de forma muy delicada, Richard. Inclusive, yo veo a la gente muy enojada. Ojalá que el mismo tribunal tome una posición más parcial y que no sé si va a haber gente que vaya a poner amparos en el caso, porque ya le digo, hay principios constitucionales que se están transgrediendo o deben de ser debidamente limitados por los magistrados de la Sala Cuarta. vea, Por cierto, lo hablamos ayer. ajá, correcto. Y yo nada más quiero cerrar mi intervención diciendo que esto es extremadamente preocupante porque el Tribunal Supremo de Sí, Elecciones lo que debe hacer es crear cada vez más condiciones que generen confianza y tranquilidad hacia los procesos electorales. Y la reacción que ha habido de la gente en este momento, desde ayer en la tarde que se publicó esto, no es positiva no, para efectos no. de la imagen del tribunal y de lo que se visualiza de aquí en adelante. Sí, más bien creo que Creo, hay un sentimiento de preocupación, Richard. personalmente creo que exageraron. Sí, sí, se pasaron, extrapolaron esto, no sé si tomaron esas dos resoluciones de forma selectiva o no, pero no debió ser, no debió ser. Vean, el costarricense es muy inteligente y volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. Tengan cuidado,
a las instituciones que quieren manejar la institucionalidad de forma selectiva, porque el tico lo comprende, lo entiende, lo asume y lo asume por hechos, Ujú, no por otra cosa más que por hechos. Y a los hechos nos remitimos con lo que está sucediendo ahorita. ujú. Así que o yo espero que rectifiquen, o yo espero que un santo tico bendito de esta santa tierra ponga el amparo que tenga que ser para que limite la sala cuarta y pues nos saque de este desastre porque prácticamente costarricenses a partir del 7 de octubre no tendríamos acceso a la información. Más que logros es la del derecho a la rendición de cuentas de parte nuestra, En que otras debería de ser palabras, tendríamos acceso solo a todas. noticias negativas. Sí, a solamente y eso no es justo. ¿Saben qué es lo Ujú. que están haciendo? Coartando la información por un tema electoralizado. Discúlpenme, pero es lo único que puedo yo pensar. Es Esa que es mi opinión. es inevitable y si no que vean en redes. Yo el lunes a primera hora voy a solicitar una entrevista con algún vocero del tribunal Ojalá te la porque den. ojalá, bueno, deben, o sea, tienen Ojalá te que, la den. Y no, no, y pero qué dicha que lo estamos diciendo acá, porque si no te la dan o de alguna manera algo pasara, pues vamos a darle seguimiento también acá en el espacio, para que la gente Ana sepa. Cris, cerremos porque quisimos ser más concretos y se Y nos pasó fuimos la mano. extensísimos. Bueno, yo quiero Sí. agradecerles a todos, de verdad. El tema del Tribunal Supremo de Elecciones es muy importante porque es el garante de la democracia costarricense y por eso tenemos que ser completamente fiscalizadores. Así como somos ahorita, tenemos que seguir siendo costarricenses. Así que muy agradecida, Richard, por la oportunidad de seguir haciendo esto tan bonito que es llevarles todo lo que sucede en la vida política a todo Costa Rica. Muchísimas gracias a usted, Ana Cris, por traer todo ese compendio de información, porque efectivamente Ana Cris es la que lleva como la batuta temática, ¿verdad? De convergencia. Y bueno, vamos a hacer más programas de estos y ojalá que sirva para que la gente amplíe. Es una invitación a ampliar ese conocimiento y ese criterio. Cada quien decide qué pensar. Pero sí, es bastante preocupante lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Así es. Listo, Los pues esperamos el entonces, próximo domingo. muchísimas gracias, Ana Cris, y a todas las personas que llegaron hasta acá. Y si quieren, al final ponen, llegué hasta el final. Ahora sí Por va a ser un favor, reto. Ahora siempre sí va lo a ser un reto. leemos. Sí. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.